Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de The Horror Show Podcast. Como bien sabéis, tal y como dije de manera introductoria en el anterior capítulo, en este podcast se hablará sobre temas relacionados al terror, siempre o casi siempre. Como capítulo anterior os daré 3 recomendaciones, una película, un libro y un videojuego. Además, como colofón final, tendremos una experiencia paranormal o una leyenda urbana, la cual yo mismo os pienso narrar y me encargaré totalmente de que si veis este podcast de noche, debáis mirar a cada rincón de vuestro cuarto, en esa oscuridad que lo atrapa cada noche cuando vais a descansar. Sin más preámbulos, sin más esperas, comenzamos con el podcast. Hoy el capítulo 2, aquella incursión en lo desconocido. Empezamos hablando con una película, la cual me vais a llamar repetitivo, pero vuelvo a tocar parte de cine de terror asiático y sobre todo una película tailandesa. Hablo de Alone, estrenada en 2007 y dirigida por Bong Joon-ho y Park Bum-gum, ambos directores, los cuales ya he hablado de ellos en el anterior capítulo. Ambos participan en la película Fobia, de la cual espero que hayáis visto y me deis vuestra sincera opinión, ya que puede gustaros más, menos, o pareceros un bodrio infumable, o pareceros la mejor película de terror que habéis visto en mucho tiempo. Pero eso espero, vuestra humilde opinión sobre qué os ha parecido. Volviendo a la película, hablamos de una película, como ya he dicho, tailandesa, la cual no sufrió la misma censura que sí tuvo Fobia. Esta fue estrenada en 2017 en prácticamente casi todo el continente asiático, y Alone nos narra la siguiente historia. Nos pone en la piel de Pim, nuestra protagonista, y de su marido Wei, los cuales un día tranquilamente reciben, mientras están celebrando el cumpleaños de Wei, reciben una llamada de un hospital del país de origen de Pim, del cual Pim lleva fuera muchísimos años, y le comunican que su madre está muy grave, casi a punto de fallecer, por lo que tanto Wei como Pim deciden embarcarse en un viaje muy largo y volver al país de origen de Pim. Tras un viaje en el que no ocurre nada, llegan ambos al hospital y ven a la madre de Pim. En esos momentos la madre, al ver a su hija, se queda anonadada, sin poder decir nada, como si hubiera visto un fantasma. La médica los tranquiliza y les dice que no es nada. La medicación está pasando un trauma fuerte y ahora mismo es mejor no molestarla hasta que se mejore. Tras acabar la visita, ya por la noche, Pim decide junto a su marido volver a su antigua casa de niñez, donde se crió junto a su padre, su madre y su hermana siamesa Ploy, la cual se nos explica y se nos narra que falleció en la mesa de operaciones cuando trataban de separarla de Pim, o eso pensábamos tanto nosotros como los dos protagonistas. Poco a poco, en esa casa, con aspecto lúgubre, gastado, antiguo, tenebroso, Pim y Wei comienzan a tener diferentes apariciones, flashbacks y momentos incómodos donde comienzan a ver a esa hermana fallecida. Sin embargo, según va avanzando la película, diferentes puntos, diferentes toques nos empiezan a hacer ver que todo lo que la película nos ha contado durante un buen rato que lleva sucediendo es una mentira, y debemos ver en qué nos ha mentido y cuánto nos ha mentido. Tanto Pim como Wei van dándose cuenta de que en esa casa hay más misterios para desentrañar de los que ellos creían. La película nos hace entender
que poco a poco vamos a tener que descifrar qué ocurrió en el fallecimiento de Ploy. El film mantiene un ritmo genial durante gran parte de su duración, no tiene ningún tipo de crescendo ni de bajón puntual, sino que es una película que desde que empieza hasta que acaba mantiene el mismo ritmo, con las mismas escenas y sin hacer que te despegues de la pantalla. Es un terror bien elaborado, el cual no precisa todo su miedo y todo lo que genera con simples screams ni jumpscares, no. Es un terror elaborado. ¿Y con qué me refiero a un terror elaborado? Bueno, por terror elaborado ya es, para empezar, hablamos de la temática que infunde la casa. Como ya he contado, un aspecto muy lúgubre, tenebroso, perdón, me voy a trabar al final y todo. Un lugar lúgubre, tenebroso, típica casa antigua asiática. Además, ya no solamente es lo que la casa nos transmite, sino una muy buena iluminación, muy buenos ángulos de cámara, típicos momentos donde sabes que hay algo detrás de ese personaje, pero no llegas a ver nunca el qué. Además, el trabajo sonoro que hace la película para mí es espectacular, ya que da un ambiente muy incómodo, muy difícil de mantener, pero hace que no te despegues en ningún momento de lo que pasa en la pantalla y de lo que pasa según transcurren los minutos. Es algo que no todas las películas tienen, y creo que es algo que también a día de hoy los filmes que salen de Estados Unidos y de gran parte de Europa tendrían que coger y ver algo muy simple, que es con 3 elementos básicos como son la fotografía, el sonido y la historia, generas una película muy buena, sin tener que recurrir a clichés ni a temas ya machacados hasta la saciedad en otras tantas películas. A mí, una película altamente recomendada, y no solo por lo que he dicho, por el terror, que para mí tiene momentos que sinceramente para alguien que no esté acostumbrado va a saltar de la silla. La temática la trabaja a la perfección, no es algo que hayamos visto, no es un tema de película típico que siempre veas en 1000 películas pero cambiando el título. Y la ambientación es espectacular, para mí es casi todo lo que gana la película, pero además una historia trabajada, una historia que tiene, ¿cómo decirlo?, te mantiene cogido para que no quieras dejar en ningún momento de ver la película. Además de que cuando ves que te ha estado engañando, que te ha estado dando datos que tú pensabas que eran ciertos y al final ves que no, te hace sentirte como más metido en la película, como que tú quieres desentrañar qué es lo que de verdad pasa. La película da un muy buen giro al final, un buen giro de guión, el cual muy poca gente se puede llegar a esperar, y que para mí fue de lo mejor de la película, ya que no solamente que no te lo esperes, sino que te cambia por completo todo lo que has creído durante la hora y media que dura. Sin duda yo volvería a ver esta película, ya no solamente porque me guste el cine de terror asiático y ese tipo de cosas, sino porque es muy buen filme, tiene su parte de terror y una parte, diríamos, como de suspense, como de tener que investigar, y eso también le da mucho buen rollo a la película, hace que quieras verla. Y en general, un muy buen filme de terror asiático, para mí en mi top 5 junto con Ju-On, The Ring y demás masterclasses de películas de terror. Y bueno, como creo que ya dije en el podcast anterior, tanto Bong Joon-ho, Santana como Park Bong-joon tendrían que venir a Estados Unidos, venir a Europa y dar clases de cómo hacer cátedra y buen cine de terror con poco presupuesto, con actores que no son de renombre y sin producciones multimillonarias, como demuestra con Alone, como demuestran en Fobia, y como posiblemente, lo digo ya, hable de más películas de estos directores, ya que en cine de terror asiático son de lo mejor que hay y lo demuestran con cada película que hacen. Una película muy recomendada. Os dejaré como siempre ahí abajo en la descripción el enlace para descargarla y las instrucciones para ponerle sus subtítulos y poder verla, ya que tenéis dos opciones: verla subtitulada o verla en audio latino. Creo que todos vais a escoger perfectamente
verla en voz original y subtítulos en castellano. Tras hablaros de la película, nos vamos al libro, en el que hoy vamos a hablar primero de una obra poco conocida, al menos yo no la conocía, y eso que soy muy asiduo de la literatura de terror, y de un autor que tampoco es conocido, por lo cual esta review, esta especie de recomendación sobre el libro no va a traer tantas curiosidades como sí traía la anterior de Stephen King, de Carrie, ya que aparte de no ser un autor reconocido y una obra que no es reconocida, pues es normal que no haya tantas curiosidades, ni tantas cosas que hayan salido a la luz, ni es un libro tan exitoso. Entonces, sí es cierto que hay una curiosidad que os voy a contar, pero primero paso a hablaros del libro, que es Apartamento 16 de Adam Nevill, su primera obra publicada, y he de decir que a pesar de ser un desconocido total en este género, es un libro que me ha sorprendido muy gratamente. Es muy bueno, y para, como quien dice, ser el que no conoce ni en su casa, pues hace un libro y una estética genial que te mantiene enganchado en las 600 páginas que dura. Es muy bueno, y procedo a daros la única curiosidad que hay de este libro, que es Adam Nevill, quien lo escribe, ha desempeñado diversos trabajos a lo largo de su vida. Pero sin embargo, entre ellos destaca el de vigilante nocturno y portero de día durante 5 años en diferentes fincas y edificios, y él mismo dice que estos trabajos fueron los que le inspiraron para poder crear su obra, su libro. Bueno, ahora entenderéis por qué esto. Al final del libro, además, él tiene una nota de agradecimiento a los edificios donde trabajó y estuvo conviviendo durante varios años de su vida. Dicho esto, voy a pasar a daros una breve explicación del libro de la mejor manera posible para intentar que os lo leáis, porque desde luego es un libro que merece muchísimo la pena. El libro nos traslada a Barrington House, un bloque de pisos londinense muy elegante, madera fina, o al menos eso es lo que solamente vemos en la parte de fuera. Dentro esconde un secreto en uno de sus apartamentos, el cual, creo, si habéis estado medianamente atentos, sabéis que es el número 16. Se habla mucho de ese bloque, cosas que ocurren, cosas que no ocurren, gente que se lo cree, gente que no se lo cree, pero lo que sí es verdad y totalmente verificado por gran parte de la gente que vive allí, es que nadie ha entrado ni salido del piso 16 en 50 años. Por algo será. Una noche, uno de los vigilantes, el cual es el primer personaje que se nos presenta, comienza en su guardia de noche a escuchar ruidos que provienen de las zonas del pasillo del apartamento 16. Escucha arañazos, pasos sobre la vieja madera del edificio, la cual cada vez cruje más y más cerca de donde él se encuentra. Al decidir salir de su garita e investigar, va descubriendo y va viendo cosas que logran cambiar por completo su vida desde ese mismo día. Se nos explica, se nos da a entender poco a poco en el libro este personaje, el vigilante, que es una especie de artista frustrado, el cual poco a poco se va volviendo loco al no poder acabar sus obras de la manera que él quiere. Poco a poco vamos viendo en el libro que según sus obras avanzan, parte de lo que ocurre en el bloque también avanza y también va cambiando. Poco tiempo después se nos presenta a April, la cual llega a Londres desde Estados Unidos, y es la heredera de un piso de su tía abuela Lillian, la cual lleva sin ver muchísimos años, y le pilla por sorpresa que ella sea la heredera de ese piso. De su tía Lillian se cuenta que no estaba en sus cabales, que estaba loca, que estaba completamente ida y que no podía valerse por sí misma. Sin embargo, Lillian dice y cuenta
que hace muchos años estuvo involucrada en un suceso con muy pocas explicaciones lógicas ante la razón humana. Tras April saber todo esto, decide investigar y adentrarse en los misterios y problemas que ese edificio en Barrington House esconde, y no tarda al investigar más en ver que algo en Barrington convierte a la gente que vive allí en seres muy diferentes a como son en realidad, y que el apartamento 16 no es todo lo que ocurre, sino simplemente un pequeño trozo del puzzle que ella misma va a tener que descifrar y recomponer pedazo a pedazo para ver qué pasó de verdad. Un libro, a mi punto de ver, realmente terrorífico, ya que desde el principio hasta el final se crea una atmósfera de terror y de suspense que logra acompañarte en prácticamente cada página que lees de arriba a abajo. En la lectura, sus escenas de terror, la que Adam Neville nos quiere llegar a describir, logra hacerlas realmente impactantes y angustiosas con cómo las describe, ya que él mismo dijo que esas escenas están creadas para dar angustia, miedo y sofoco a la persona que lo lea. Lo cumple con creces, ya que hay muchas escenas que sinceramente se te hacen angustiosas de seguir leyendo, y hay veces que tienes que tomarte un pequeño respiro entre capítulo y capítulo porque te sientes agobiado con lo que acabas de leer. Una lectura, desde mi punto de vista, si te gusta la literatura de terror mezclada con una parte de misterio e investigaciones, totalmente obligatoria. No por solamente el factor de terror, sino porque todo el misterio con el que juega el libro y con el que se nos encarga a ver que April y el vigilante tienen que acabar descifrando es muy bueno, no se hace repetitivo y sobre todo acaba teniendo un final que no deja indiferente a nadie, que es lo que todos los libros de terror suelen tener. Siempre son finales donde prácticamente se cargan el libro, pero sin embargo en este libro el final no deja indiferente a nadie y con creces es un gran punto y final a lo que esta historia nos cuenta de Barrington House. Sin más dilación, espero que lo leáis, que me deis vuestra opinión, igual que con las películas. Espero que alguno os hayáis leído el libro que mencioné en el anterior capítulo, Carrie. Si os ha gustado, que me lo digáis. Si no os ha gustado, que me digáis también el porqué. Y poco más, no me enrollo, paso al videojuego del que hoy os voy a hablar, que creo que os va a resultar medianamente gracioso, porque creo que muchos lo habréis jugado, lo habréis visto o habréis visto a algún familiar jugarlo, como fue en mi caso, que yo la primera vez vi a mi hermano jugándolo y hace muchísimos años me lo pasé. Para mí una masterclass de los mejores que he jugado y sobre todo de los mejores Resident Evil que he jugado, porque vamos a hablar de Resident Evil 4 o Biohazard 4, conocido así en tierras niponas y asiáticas. Supongo que ya sabéis, muchos habéis jugado este juego, ha tenido mil pasos a diferentes consolas y diferentes plataformas, y el argumento no llega a ser complicado. El argumento nos pone en la piel de Leon Scott Kennedy, el cual ya utilizamos y ya conocemos de anteriores entregas, superviviente del desastre vírico que destruyó Raccoon City cuando era su primer día de trabajo en la oficina del departamento policial de Raccoon City. 6 años después de aquel desastre, del que Leon logra ser parte y partícipe de que todo salga medianamente bien, se convierte en un agente del servicio secreto de los Estados Unidos, nombrado por el presidente, y el cual es enviado a España, a una zona rural del sur, con la misión de rescatar a su hija, Ashley Graham, la cual fue secretada por una secta que opera en la zona llamada Los Iluminados, dirigidos nada más y nada menos que por Osmond Sadler, los cuales operan en el castillo de la familia Salazar. La investigación de Leon poco a poco
se comienza a complicar, ya que al llegar al poblado, una horda de aldeanos comienzan a atacarlos sin razón. Poco a poco, Leon, tras poder deshacerse de los aldeanos, descubre que ellos están dominados por Osmund Saddler, el cual instó al alcalde del pueblo, Víctor Esméndez, a mandar a los habitantes a las minas, en busca de unas plagas fosilizadas, las cuales actúan para poder controlar a toda persona donde se instalen. Esas plagas fosilizadas aún mantenían sus propiedades, así que los aldeanos, al entrar a las minas, no sabían que sería la última vez que tendrían razón de ser. Todos comienzan a infectarse y el poblado se convierte en una zona de guerra y un peligro para cualquier forastero que decida adentrarse en el pueblo. Tras eso, todo da comienzo a la aventura de Leon, que deberá sortear al alcalde, a los aldeanos, a Ramón Salazar, el cual es el dueño del castillo de la familia Salazar, y finalmente a Osmund Saddler, para poder hacerse con su misión y salvar a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham. El juego creo que muchos lo habréis visto, lo habréis jugado, lo conoceréis de sobra, y voy a intentar contaros curiosidades. Espero que no sepáis muchas de las que digo, pero algunas posiblemente las conozcáis más que por haber jugado el juego. Una que creo que sí conocerá todo el mundo es que este juego prácticamente podría destronar a Street Fighter, un juego también de Capcom, como juego con más ports, con más versiones en diferentes consolas y plataformas. Cuenta con versiones en GameCube, de la cual al principio era una exclusiva de GameCube, de Nintendo. Sin embargo, poco a poco Shinji Mikami dijo que no querría hacer ningún tipo de paso a otra consola, ya que las diferentes consolas no aguantarían el renderizado ni los gráficos. Tras menos de un año, creo que fue, finalmente Nintendo no obtuvo la licencia completa del juego y no fue exclusivo, por lo que empezó a entrar en Play 2, y en Play 2 sí notamos unos cambios bastante notables de gráficos, pero sin embargo, en el tiempo que GameCube logró vender 1.200.000 unidades, Play 2 logró vender cerca de 3 millones de unidades. Se notó mucho que la gente prefería muchísimo una Play 2 a una GameCube, y tras lo bien que funcionó en Play 2, comenzó a haber diferentes pasos a más plataformas, como fue Play 3, en Play 4, en Wii, Nintendo Switch, en ordenador, en Xbox 360, Xbox One, incluso se sacó para una consola brasileña poco conocida que se llamaba Cibo, y tiene una edición HD. Es un juego que siempre que está funciona, ha envejecido muy bien, es un juego que a día de hoy perfectamente puedes jugar y no parece que sea un juego de hace fácilmente 16 años, porque recordemos que en 2004 fue cuando salió en GameCube. 16 años de juego y sinceramente es muy rejugable, puedes hacer mil cosas, tiene su historia principal, diferentes modos de pasártelo en más o menos dificultad, los mercenarios, tiene 2 subcampañas con Ada Wong, que es un personaje que más adelante, si lo jugáis, si no lo habéis jugado, sabréis que sale en Resident Evil 4 y veréis su papel en la trama. Y este juego también tuvo un cambio de estilo importante, ya que en las primeras betas, cuando empezó a funcionar, cuando se empezó a diseñar, en Capcom querían hacer el juego un poco más rápido, agilidoso y con más contenido de acción. Poco a poco los desarrolladores comenzaron a ver que el juego se estaba alejando de lo que Resident Evil era, un survival horror lento, de momentos de horror, y de ese descarte salió un juego que supongo que también muchos conoceréis, que es Devil May Cry. Podemos decir entonces que Leon es padre espiritual de Dante, y de un momento en el que se desechó un Resident Evil salió un juego que también es de lo más conocido, y sobre todo salió Dante, uno de los cazadores de demonios más conocidos de Play 2.
Sin embargo, el fallo que en su momento descartaron con el Resident Evil 4 no ocurrió con Resident Evil 5 o 6, donde es más un juego de acción que un Resident Evil Survival Horror en general, y eso para mí es un fallo muy grande. Otra curiosidad muy importante del juego es el gran fallo que cometieron los desarrolladores en los doblajes al español de los aldeanos, los cuales, si lo habéis jugado, sabéis perfectamente a qué me refiero, pero para la gente que no lo ha jugado, no hablan castellano. A pesar de que el juego se desarrolla en una zona rural del sur de España, hablan un español latino. No hablan castellano, no, es un español latino, lo cual nos deja frases muy graciosas que a día de hoy son memes y memes, pero también por una parte te ayuda a saber y a orientarte de cómo están de cerca o de lejos. Quizá, y si esto sí que es verdad, la curiosidad más importante de este juego fue, en parte, que el desarrollo fue muy tormentoso. Hablamos de que se echaron betas, de donde salió Devil May Cry, pero hubo una segunda beta, la cual a día de hoy creo que está jugable por internet. Llegaron a descartar prácticamente un juego completo, el cual fue llamado el Resident Evil 3.5, en el cual Leon estaría investigando un castillo y previamente él había sido infectado por una cepa del virus T al intentar desmantelar uno de los cuarteles de Umbrella, lo cual en su travesía por ese castillo lo que tenía visiones y ciertos momentos de locura en los que parte del castillo o lo que Leon veía cambiaría por completo, como estando en una especie de dimensión diferente. En esa trama del juego, el mayor enemigo al que Leon se enfrenta se llamaba Hookman, el hombre garfio. El juego, poco a poco, en el desarrollo comenzaron a ver que tiraba por unos derroteros y por un camino más para lo paranormal y fantasmas, y, sin embargo, se iba muy de lejos a lo que era el survival horror Resident Evil de toda la vida. Por tal, decidieron desechar el proyecto, ya que supongo que, más o menos con lo que he contado, os puede hacer ver que el juego se iba a parecer más a un Silent Hill, que era el gran rival en ventas de Resident Evil en ese momento. Silent Hill lo desarrollaba Konami y Resident Evil Capcom. Decidieron desechar el juego completo. Por tal, creo que este tipo de juegos con tantos fallos de desarrollo, con tantos cortes, desechando un juego prácticamente entero. Hablamos de que habían salido betas y de que ya había habido demos en diferentes ferias de videojuegos y ya se había visto cómo era el juego. Entonces, que de tanto problema, de un desarrollo tan tortuoso como fue el de Resident Evil 4, saliera un juego tan bueno, con sus fallas como los controles tanque, con cambio de cámara, muchas cosas que sin embargo juegos de ahora han implementado. El estilo de cámara de Resident Evil 4 lo podemos ver en juegos como Gears of War y Dead Space. Implementaron perfectamente ese tipo de cámara. Sin embargo, no son controles tanque tan brutos y tan complicados a veces de ajustarse como es Resident Evil 4, pero de un desarrollo tan complicado y con tantos problemas salió un juego que a día de hoy, 16 años después, ha envejecido perfectamente y que ha dado pie a muchos juegos que toman muchas ideas de, para mí, mi Resident Evil favorito, por encima incluso de Resident Evil 7, el cual mucha gente dice que no es un Resident Evil, pero sí lo es, y ha vuelto al canon del survival horror, dando mucho miedo, que es lo que se le pedía, dejando un poco al lado el componente de la acción. Tras hablaros de Resident Evil, vamos a dar el colofón final con la experiencia paranormal que os traigo hoy, la cual vuelve a ser de una amiga mía, igual que la que os conté la anterior vez. Esta va a ser algo más corta, pero sin embargo voy a intentar que la podáis disfrutar y narrarosla de la mejor manera posible. Cabe deciros, y os lo voy a decir ya, que lo que yo cuento aquí de experiencias paranormales siempre van a ser que le hayan ocurrido a alguien. No voy a buscarlo por internet, ni me lo voy a inventar, no. Va a ser cosas que hayan ocurrido de verdad. Creo que eso es lo bueno de un podcast, que si das datos o si das cosas que ocurran, que sean verídicas, que sean reales, porque da para pensar. Antes de empezar con la anécdota, deciros que para el día 31 de este mes, estamos en el mes del terror, en el mes de Halloween,
El día 31 de octubre subiré un vídeo especial, del cual no voy a dar muchos datos, la verdad. O sea, iréis sabiendo algo por el Instagram del podcast. Estad atentos allí. Y yo solamente os digo, va a ser un vídeo que me voy a currar bastante. No es lo típico que podéis ver en cualquier lado. Y espero sinceramente que con el trabajo que me va a dar, que os guste. Que es, a fin de cuentas, lo que me interesa. Que mi trabajo me guste a mí y os guste a vosotros. Sin más dilación, sin enrollarme más, paso a la experiencia paranormal y empiezo ya. Dice así: mi hermano y yo estábamos solos en casa, ya que mis padres habían salido a tomar algo. Así que tuve que quedarme a su cargo aquella noche. Yo no me encontraba nada bien aquel día, ni por aquellos tiempos. Estaba pasando una etapa muy difícil y las energías más negativas de todo mi cuerpo las notaba el doble que de costumbre. Ese día era uno de esos en los que el ambiente estaba tenso, pesado, muy complicado de digerir. Había algo que no cuadraba, algo que fallaba en mis esquemas. No sabía qué era, por tal decidí ignorarlo. Esa noche, cuidando de mi hermano, escuché un ruido muy raro. Mi hermano se asustó bastante y me di cuenta, tras mirar durante un rato desde el salón de mi casa, que había algo moviéndose cerca de la puerta del baño, lo cual pude distinguir al principio como una sombra. Cabe destacar que a mí ya, tras tantas cosas que me han ocurrido, no me asusta ver sombras ni cosas que a la mente son poco inexplicables. Sin embargo, en ese momento, cuando ocurrió eso, sí me afectaban, y mucho. Me alarmé bastante, ya que no sabía cómo reaccionar. Estábamos solos en casa y ya habían ocurrido muchas cosas iguales o parecidas, pero esto ya era muy claro de ver. Desde el sofá me quedé mirando muy atenta al baño, sin perder ningún tipo de segundo la mirada a esa sombra que no lograba reconocer. La puerta estaba abierta y me daba muchísimo miedo acercarme. Ni siquiera podía moverme del sofá, ni siquiera podía mover mis manos. Estaba totalmente paralizado, solamente podía mantener la vista en la sombra. Seguimos viendo esa figura, mi hermano y yo, oscura, en el baño, sin moverse, fija. Y estamos completamente desesperados. Al fin, durante un rato, cesó. Dejamos de verla. Seguimos a lo nuestro, aunque un poco más alerta, por si otra vez volvió a ocurrir algo raro. Tras un momento, llegó el detonante de toda aquella noche. Llegó algo que sé que no se me va a olvidar en toda mi vida, pase el tiempo que pase. Empezaron a escucharse unos golpes horrorosos en la chimenea, los cuales yo pensé primero que podían ser cualquier pájaro que había podido caer dentro y el cual quería salir de alguna de las maneras, pero no podía. Pero tras unos segundos, a través del cristal de la chimenea no pude ver nada. Era muy difícil, era de noche. Luego, tras unos segundos, sin apenas haber podido relajarme, el pomo de la puertecita de la chimenea comenzó a moverse de manera violenta, como si alguien quisiera salir corriendo, despavorido, pero ahí no había nadie. Con muchísima fuerza, no sabría explicar cómo, pero se movía solo. Salimos corriendo mi hermano y yo, y nos quedamos fuera en el patio de casa, sin saber muy bien qué hacer. Sin siquiera parar, sin ni siquiera coger aire, mirábamos por las ventanas de fuera, viendo movimientos, como si hubiera alguien caminando dentro de casa. No fuimos capaces de volver a entrar a casa hasta que llegaron nuestros padres. Según llegaron ellos, entramos y no había pasado nada.
no había sombras, no había nadie dentro de casa. El pomo no sonaba. Desde ese día, cada vez que me quedo sola en mi casa junto con mi hermano, somos incapaces de estar en ese salón debido a lo que ocurrió. Y con esta experiencia paranormal doy por finalizado el podcast de hoy, el capítulo 2, aquella incursión en lo desconocido. Espero que se os haya hecho ameno, corto, que os haya gustado sobre todo. Y dentro de 2 semanas, como bien dije en el primer capítulo, tendréis el siguiente capítulo. Y el día 31 tendréis el capítulo especial del que os he hablado, y espero con ansias que lo esperéis y lo queráis ver cuanto antes, igual que yo. Un abrazo, que paséis muy buena noche y sobre todo mirad debajo de la cama por si hay algo que no sepáis que está ahí. Buenas noches, soñad cosas bonitas.